El tema de esta conferencia, así es reintegración profesional post-COVID con una nueva perspectiva humana. Que creo puede ser muy, muy interesante y que sin duda pues, nos llama a todos. Aquí tenemos, digamos, el diagrama de cómo está compuesta la presentación y básicamente la veremos en tres partes. En este contexto del COVID, que ya Marcia aquí nos hizo una excelente introducción. Luego la segunda parte sin duda será el tema humano, que es el que nos acontece. Y la tercera parte será la aplicación como tal en el tema organizacional, que es la audiencia de la que somos parte y el interés de cómo aplicar este gran aprendizaje en nuestras organizaciones. Bueno, tenemos este mapa, me parece muy interesante, que quizás lo vieron en algunas redes sociales, donde al inicio decía, pues, ¿quién quiero ser durante? ¿No? Yo creo que ahora ya estamos, pues, en este durante, ya estamos en ese proceso, y me atrevo a pensar que todos pasamos por la zona del miedo. Era algo que nadie podía decir, yo lo conozco, yo sé qué es lo que va a suceder. Me incluyo en esta zona de miedo donde estuve en una queja, donde estuve irritado fácilmente, donde también hice compras pues de acaparar, ¿no? El tema de los alimentos, de pensar de esta manera, pues primero yo y luego yo y después los míos. Aquí hay un salto. Perdón, que se movió aquí la presentación. Entonces, pues sí, creo que hemos estado en esta zona. Me atrevo a pensar que también la mayoría, o quisiera pensar que todos aquí hemos pasado también a esta zona del aprendizaje. Estamos en la zona del aprendizaje, después de la del miedo. Hay unos aspectos que me interesan, bueno, me parece importante resaltar comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Fabuloso. La mente tiene la fantasía de controlar todo. Y aquí tocamos con nuestra propia humanidad, donde no se puede controlar un fenómeno como este. Entonces comienzo a soltar esta fantasía de controlar para entonces adentrarme a lo que posiblemente será o es un aprendizaje. Entonces estamos en esta zona de crecimiento donde me parece una de las características muy, muy interesantes. Pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita. Me parece que esta ya es una vibración muy alta o mucho más alta de las anteriores, y que nos invita a la reflexión en donde nos hemos estado viviendo, quizás en una dinámica no como algo estático, pero sí para llamar a la reflexión respecto a dónde es donde estoy habitando normalmente o dónde me encuentro con todo este fenómeno. Y entonces pasamos a la siguiente lámina, que son las pérdidas y las ganancias. Creo que en este fenómeno todos o la mayoría hemos quizás vivido esto, hemos tenido esta dificultad en esta pérdida, quizás económica, ¿no? Parece que es el tema que compartimos la mayoría. Y me parece que aquí la genialidad está en una reflexión que me encanta, y es: no importa lo que sucede, sino el significado que le damos a lo que ocurre. Y ahí me parece que está la genialidad, o está la gran diferencia entre la genialidad y la fatalidad. En las propias pérdidas, creo, de manera personal, sí, me ha dolido perder. La economía duele, trabajo duro para no perderla, pero también esto me ha traído un gran aprendizaje y una oportunidad de poder mirar aspectos que no había mirado en mi vida, que no me había dado esa disposición o ese tiempo, y creo que ahí encuentro un gran aprendizaje. El mensaje es: no solamente nos quedemos con las pérdidas, sino con todo el aprendizaje que ellas conllevan, que incluso pudiera ser incluso mucho más que lo que ya teníamos. Entonces, esta es la reflexión de lo que hemos perdido y quizás también de lo que hemos ganado con este fenómeno.
Esta imagen me encanta. No seremos los mismos, dice este claro, después del coronavirus. Y yo lo que interpreto en esta imagen es una mano que le sobra, una mano que tiene de más y que simplemente da lo que le sobra, incluso como con cierto desdén. Y por otro lado, el oscuro dice, o me llama, me dice la imagen que es una mano que surge, una mano que toca con la propia humanidad de colaboración, de dar, de pedir, también con la humildad ontológica. Yo también creo que será así, no seremos los mismos después del coronavirus, o por lo menos yo no quiero ser el mismo. Esta es la pregunta y esta es la reflexión. Para entrar a esta segunda parte, después un poco de un contexto del coronavirus, entraremos a la parte humana. Para entrar a la parte humana, me apoyaré en el humanismo como la tercera fuerza de la psicología, que ha dedicado años para tratar de entender al ser humano. Nadie puede explicar lo que es el ser humano, ninguna corriente filosófica, psicológica, ningún ser humano ha podido explicar o definir a lo que es el ser humano. Es inabarcable, pero podemos aproximarnos a tener una idea de lo que somos como seres humanos. Para recordar un poco o poner en contexto al humano, habrá que recordar un poco la historia. Si desconocemos la historia, no sabemos dónde estamos parados. Hay que recordar que desde la antigua Grecia, con los grandes filósofos, intentaban explicar qué era el hombre. La antropología filosófica ha sido su gran misión. Y luego viene la psicología como una rama de la filosofía a tratar también de explicar qué es el humano. Tenemos el psicoanálisis de Freud, donde gracias al psicoanálisis la psicología toma una notable aportación en la ciencia. Y es con el conductismo que es considerada como ciencia. Al conductismo le debemos que la psicología sea considerada como ciencia. Pero es el humanismo justamente después de las grandes guerras que se pone en tela de duda si es que nos hemos deshumanizado completamente o si es que la humanidad ha perdido completamente el rumbo. Y es a partir de aquí donde el humanismo surge con sus dos grandes fundadores, que ya los veremos en esta misma presentación. Uno de ellos es Carl Rogers y hace una aportación que a mí me cambió completamente la perspectiva. Yo no sabía que incluso existe un proceso para convertirse en persona. Yo simplemente daba por hecho que ya era persona. Y Carl Rogers dice, no por el hecho de ser de la especie humana, no por el hecho de ser civilizados, y entre comillas, porque esta civilización, desde que existe la historia, ha sido una civilización de guerras, de someter al otro. A esto le llamamos civilización. Y no por el hecho de que seamos amables, de que seamos educados, quiere decir que ya me convertí, y lo voy a decir para entenderlo más claramente, en mi propia persona. Qué interesante proceso el que marca aquí Carl Rogers. Les quiero decir que esta fue una síntesis completamente de mi cosecha. Carl Rogers no hace esta síntesis, soy yo. Cada etapa de Carl Rogers es muy amplia, es muy detallada, de manera mucho más científica, pero sería muy amplio entrar a cada etapa. Entonces traté de hacer con mi experiencia una síntesis de cada etapa, pero qué interesante. Cada quien haga una reflexión y ubíquese en la etapa en la que está. Yo les diré con toda honestidad en la que me encuentro, y cada quien así haga una reflexión en qué etapa del proceso de convertirse en su propia persona cada uno se encuentra. Muy bien, la primera etapa nos dice Carl Rogers, dice, las relaciones íntimas y comunicativas se consideran peligrosas, sobre todo las que podrían ser nuevas, entre paréntesis, porque obviamente ya se nació con algunas relaciones íntimas, pero sobre todo abrirse
a posibles nuevas relaciones íntimas y comunicativas se considera peligroso. Fíjense bien, en esta etapa no se reconocen ni se perciben los problemas de la propia personalidad. Claro que hay problemas, pero los problemas son del mundo, los problemas son la pandemia, los problemas quizás es nuestro flamante presidente, los problemas son los que acontecen en el exterior, el trabajo, el jefe, la pareja, en fin, las broncas están allá afuera, no tienen que ver nada con mi personalidad. Yo en muchas colaboraciones en las empresas he escuchado personas que dicen, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues se ubica en la primera etapa del proceso de convertirse en persona. La segunda etapa dice, los problemas se perciben como externos al sí mismo. No hay sentido de responsabilidad personal en relación con los problemas. Aquí ya sí tengo problemas, sí hay problemas, pero no tienen que ver nuevamente conmigo. O sea, sí hay broncas, sí tengo una afectación emocional, pero no son míos, son del mundo. Y otra vez las referencias, es una pandemia, una situación económica, obviamente, que aquí podemos quedar atrapados muchos, pero finalmente no soy yo el que tiene, vamos, esos problemas, o yo no soy ningún protagonista dentro de esos problemas, lo podríamos poner también de esa manera. Esa es la etapa 2. Muy parecida a la etapa 1, pero aquí ya una gran diferencia es que ya por lo menos sí puedo reconocer que hay una afectación emocional. La tercera etapa es muy interesante porque aquí hay una gran distinción. Ya se comienzan a expresar los sentimientos, pero hay una cierta vergüenza para expresarlos. No sé si han escuchado estas frases como, ya sé que se escucha tonto, pero, y hablo de un sentimiento. Me justifico, ¿no? Porque me da pena hablar tal cual de mis sentimientos. O, bueno, ya me puse muy sentimental, ¿no? Es como, venga, esto, ¿no? Porque incluso, fíjense, cómo dice, se habla como si fueran objetos. Y la mente, claro, cree que las emociones o los sentimientos pues son objetos, ¿no? Que puede archivar, que puede organizar, meterlos en un cajón, pero que ni siquiera se experimentan de manera orgánica, ¿cierto? O en un conjunto en el ser. O obedece también a asuntos del pasado. Bueno, cuando yo era niño, sí, claro, fue difícil o fue duro, pero ya no tiene que ver con esto, ya simplemente es cosa del pasado. Y aquí también cabe mencionar que aquí ya empieza el drama. Aquí el drama se puede destapar de manera muy notable. Aquí puede existir un gran drama, pero finalmente es del exterior, sigue siendo del exterior, son objetos, son asuntos del pasado. Yo no soy el responsable de dichos sentimientos, de dichas emociones. En la cuarta etapa se describen sentimientos más intensos, del tipo presente, pero no ahora. Qué interesante. Yo ya puedo narrar una emoción en este momento. Yo les puedo decir, bueno, quizás me siento muy entusiasmado, quizás me siento muy nervioso. Ya son sentimientos que están obedeciendo a este momento, pero no ahora. Hago una narración de lo que siento en este momento, pero no estoy adentrado en la emoción y en el sentimiento como tal. No lo estoy experimentando en toda su dimensión. Hay una gran diferencia del presente a la hora. Y ojo con esta parte, es interesantísima para el aprendizaje personal. Fíjense bien, la comunicación que no es agradable con otros, la evito. Buenísimo, yo me ubico todavía mucho en esta etapa, porque me cuesta mucho trabajo una comunicación con alguien que piensa tan diferente a mí o incluso con alguien que sé que me puede criticar, que sé que puede estar incluso en contra mía. Lo evito, y incluso hay libros de eso, ¿no? Evítalo con límites,
pero muchas veces no lo voy a poder ni poner y también me va a marcar mi propia incapacidad. Yo no estoy diciendo que vayas y te presentes con el que no te quiere, pero el hecho de no tener la capacidad de comunicarse ya nos describe en esta etapa, porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis propios miedos, con mis propios juicios, y yo lo veo como oportunidad de crecimiento. Mientras yo siga evitando la comunicación con las personas que no me agradan o que no son como yo quiero, sigo ubicado en esta cuarta etapa de convertirme en persona. Pues me parece que esto es algo muy interesante que muchos podemos compartir. Quinta etapa. Los sentimientos se expresan libremente en tiempo presente como propios. Se reconocen las incongruencias y contradicciones. A su vez, estas últimas se encaran con mayor claridad. ¡Qué gran diferencia! Comienzo a tocar de manera mucho más profunda con mi humanidad, con mi realidad, de mis propias incongruencias, pero la gran diferencia es que ya no estoy responsabilizando al mundo y a los demás por mis propias incongruencias y contradicciones. Me hago más consciente de esto. Qué interesante. Quinta etapa. Sexta etapa. Se pueden diferenciar los problemas y darles su debida proporción. Qué interesante. Ya dejo de ser como esa rama que está revolcada por el río. Ya comienzo a identificar los verdaderos problemas de los que no lo son y a darles su debida proporción. Comienza la integración del ser al todo. Ya no está separado el ser de lo demás. Hay una pertenencia. El amor hacia el sí mismo, hacia la propia persona y hacia los demás, comienza a vivirse como un estado más durable. Yo creo que todos hemos tocado, aunque sea por un momento, esta sensación de la pertenencia al todo, este ser que se conecta con el todo. Esta manera artística, incluso podría decir, de poder diferenciar los problemas. Creo que todos hemos tocado alguna vez. El punto es qué tan continuamente estoy viviendo de esta manera. Y esa será la referencia innegable de la etapa en la que realmente me estoy viviendo mayormente. Séptima etapa. Certeza en la experimentación del sí mismo. Ya no hay ninguna duda respecto a la propia experimentación. Y esto me lleva a decir, todo tiene que ver con la interpretación y la experimentación que le doy. Obviamente esto nos lleva a sanar y resolver toda una historia de vida, a darle la vuelta quizás a una circunstancia en la que me encuentro de vida, pero logro ya esta apropiación de mi propia experimentación y hacerme cargo sin cargársela a nadie más ni a nada más. Y entonces ahí está el sentido de pertenencia y la manera de relacionarme o interactuar con los demás es desde el amor, desde la confianza, desde la integración, desde la liberación, la creatividad, gozo y capacidad para vivir los aspectos de la existencia y su trascendencia. Pues aquí está, alcanzable para todos y ubicándonos donde normalmente nos estamos viviendo. Él es Carl Rogers, el creador de este modelo y padre del humanismo. Dice, no es frecuente que tenga lugar un encuentro personal tan profundo y mutuo, pero estoy convencido de que si nos ocurre de vez en cuando, pero estoy convencido de que si no ocurre de vez en cuando, no vivimos como seres humanos. Interesante. No es frecuente que tengamos estos encuentros tan profundos, pero de no vivirlos, nos olvidamos que somos seres humanos.
Muy bien, vamos a entrar ahora con Maslow. Maslow dice, ¿qué es lo que le motiva al hombre? ¿Cuál es la motivación del hombre? Entonces Maslow hace una disertación, una dicotomía entre dos tipos de motivaciones. La primera o las primeras son estas y se refieren a las motivaciones deficitarias. Dice que el apetito, la sed, el sexo, la evacuación, el sueño, el descanso, incluso el amor que depende de otro, son motivaciones deficitarias. Déficit se refiere tal cual al diccionario como lo que hace falta, la carencia. Qué interesante, aquí podríamos tener un almacén de alimentos, podríamos ser los hombres más ricos y poderosos del mundo y solamente estaríamos viviendo en las motivaciones deficitarias, porque solo estaríamos viviendo para poder satisfacer el apetito, la sed, el sexo, todos estos aspectos de los que se describen abajo. Y en estos altibajos, incluso me llama mucho la atención cómo se ha escuchado un concepto que se parece mucho a este modelo del famoso electrocardiograma, donde dice que la vida sí es, que la vida es un electrocardiograma. Y aquí lo tenemos. Y efectivamente, así es parte de nosotros. Pero quedarse en esta manera de vivir es completamente deficitaria. Les voy a leer un fragmento y espero que estén sentados porque a mí me tumbó. Dice, sobre las maneras de ver a las personas. Dice, esta dependencia de ver a las personas como objetos atenúa y limita las relaciones interpersonales. La contemplación de las personas esencialmente como solución de mis propios problemas o necesidades o como fuentes de ayuda para resolverlos, esto hace que no se les contemple como un todo, como individuos unitarios o integrados, sino tan solo desde el punto de vista de la utilidad. Lo que no guarde relación con las necesidades del perceptor, o sea, de mí hacia el otro, básicamente es pasado por alto, incluso produce aburrimiento. ¿Cuántas veces no me he aburrido de ver a alguien? O incluso me he irritado, o también con un sentimiento de amenaza respecto al otro. Ese tipo de niveles o ese tipo de relaciones nos sitúan al nivel que mantenemos con las vacas, con los caballos y las abejas, o los que sostenemos con un camarero o un taxista, simplemente para utilizar a las personas. ¡Wow! Y estas precisamente son las motivaciones deficitarias. Ver a las personas de esta manera, vivir de esta manera, es vivir completamente desde el déficit. Relacionarme de esta manera es completamente deficitario. O sea, así voy a vivir, en altibajos en mi vida. Podré lograr, claro, clímax, ¿no? Momentos altísimos como los que vemos en el modelo, orgánicos, algo por lo que trabajé tanto y lo logré, y entonces yo mismo lo he pensado, ya veo que por esto vale la pena vivir. Cuando me muevo desde estas satisfacciones, desde el apetito, la sed, el sexo, el amor que depende de otro, pues estoy completamente en un déficit. Por más clímax que sea, obviamente, y por más satisfactorio que sea y diga, wow, jamás había alcanzado un pico tan alto de satisfacción o desilusión, porque no es más que algo deficitario que tendrá una caída, que tendrá una disminución. Y efectivamente, vivir así es solamente vivir de manera deficitaria. A mí esto me cambió completamente la perspectiva de vivirme. La buena noticia es que hay otras motivaciones. Y entonces entramos a las motivaciones del desarrollo. Dice Abraham Maslow que estas son en sí una misma cosa, están integradas. Y entonces aquí podemos ver que también hay un objetivo. Pero aquí ya no está separado. El objetivo no es algo que va
que va a suceder en el futuro. El objetivo no es algo que va a pasar, por ejemplo, cuando termine la pandemia. No está en el proyecto que voy a cerrar, no está en la hipoteca que quiero pagar, no está en esa cuenta que quiero lograr, no está separado, no está en el futuro. El objetivo está aquí y ahora. Lo estoy viviendo. Mi propia actuación está desarrollando ya de por sí el objetivo. Vivir de esta manera es vivir desde las motivaciones del desarrollo, porque entonces ya no es un electrocardiograma, ya no son altibajos. Podemos ver aquí un diagrama, un modelo que es completamente circulatorio. Podemos ver un diagrama que está integrado y que yo soy todo esto en un mismo momento. Y de esta manera creo que podemos fluir sin estas deficiencias o sin estas caídas como de la euforia a la depresión, como de la euforia al apagamiento. Podemos vivir de una manera mucho más fluida. Sí, claro, de pronto habrá cansancio, claro que habrá hambre, claro que seguiremos siendo tan humanos en lo deficitario, pero nos moveremos desde una conciencia mayor. Esto tiene una ampliación de conciencia. Aunque Abraham Maslow no utiliza este término como tal, nosotros lo podemos identificar como lo que hoy tanto hablamos respecto a la conciencia. ¿Qué aspectos podemos vivir cuando vivimos desde las motivaciones del desarrollo? Hay una percepción superior de la realidad. Lo puedo ver de manera mucho más amplia. Hay una mayor aceptación de uno mismo, de los demás y de la naturaleza. Una mayor espontaneidad. Una mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas. Qué gran diferencia. En lugar de estar atrapado en el problema, puedo enfocarme y gestionar el problema. Una mayor independencia incluso y deseo de intimidad, un recogimiento, una interiorización. Ya no dependo tanto de la aprobación del exterior. Una mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación. Quizás ya no soy tan manipulable, o ya no soy, o mejor dicho, me libero de la manipulación. Una mayor frecuencia de experiencias superiores. Y aquí hago la distinción entre experiencias superiores a lo que es un momento de clímax o un momento orgásmico. Muy diferente. Una experiencia superior se parece nuevamente más a esta expansión de conciencia que sin duda creo que todos hemos experimentado en algún momento donde nos sentíamos sumergidos con el todo. Una mayor creatividad. Hay un flujo incesante de ideas, de ganas, de energía y nos lleva a la creatividad. Y hay también cambios en la escala de valores propias. Y aquí entramos a la siguiente lámina que nos habla de la axiología. Me parece que Abraham Maslow hace una aportación invaluable a la humanidad cuando da con esto. La pregunta es, ¿cuántos de los valores con los que tú estás viviendo, cuántos de estos valores realmente han sido elegidos por ti? ¿O cuántos de estos valores que vives más bien te fueron enseñados, los aprendiste, fueron introyectados en la psicología, insertados, o fueron heredados, etcétera? Y aclaro, no hay un solo ser humano que haya podido sobrevivir sin esto. Necesitamos completamente de estos valores para habernos hecho, para habernos desarrollado. De hecho, es una gratitud el que nos hayan dado todos estos valores. No lo hubiéramos logrado por nosotros mismos o solos. El ser humano es el ser más ignorante, inválido, digamos de esa manera, de la naturaleza. Nace sin saber nada más que succionar. Nos debemos también a todos los que nos enseñaron. Pero aquí lo más importante es que ahora de adultos, esto es un ejercicio de vida y es, ahora de adulto,
puedo darme cuenta con qué valores estoy viviendo. Yo me doy cuenta, esta es mi propia axiología, yo me doy cuenta que vivo regido por el valor del dinero y ni siquiera es un valor que yo elegí. Claro, mis padres, el mundo como tal, pues me dijo, esta es la manera de sobrevivir y esta es la manera incluso de valer. Pero no lo elegí yo. Ahora yo puedo elegir algo distinto. Y ahora me atrevo a elegir el valor, por ejemplo, de ser yo mismo. No estoy hablando como elegir un helado o elegir cualquier cosa tan sencilla. Estoy hablando de un cambio de mirada, de un cambio de conciencia que no es sencillo, pero vale la pena. Vale la pena atreverse a vivir en ello. Porque entonces me puedo sorprender y darme cuenta que puedo ser mucho más feliz eligiendo el valor de ser yo mismo que el del dinero, por ejemplo. Y lo dejo en blanco para que cada quien haga una reflexión con qué valores le gustaría elegir para sí mismo ahora, de qué se da cuenta respecto a los valores con los que ha vivido y que jurábamos y pensábamos, o yo juraba y pensaba que eran elegidos por mí. Y qué importante fue darme cuenta que ni siquiera yo elegí todos esos valores con los que estaba viviendo. Claro, incorporo muchos porque ahora los decido por mí, pero también dejo otros que considero que no son para mí. Qué interesante ejercicio de vida esta, la de la axiología, la de el estudio de los valores, el de conocer los valores con los que estoy viviendo, que quizás ni siquiera han sido elegidos por mí y hoy puedo elegir yo mismo mis propios valores. Bueno, con todo esto, ahora creo que podemos entender de una manera mucho más profunda la famosísima pirámide de Maslow, que yo en la universidad la vi hasta en mi carrera de contador. Muy interesante porque habla del conocimiento del mercado, del aspecto del consumidor, pero Maslow no la hizo para el mercado, Maslow la hizo para profundizar en el ser humano. Y entonces podemos ver cómo en la base primaria de esta pirámide tenemos lo que son las motivaciones que analizábamos hace un momento, estas deficitarias, que jamás desaparecen, que son parte de nuestra humanidad, las de seguridad, obviamente la del empleo, que nos importa tanto y más en todo este acontecimiento, las de amistad, las de afecto, las de pareja, son tan importantes, pero seguimos viendo que forman todavía parte de esta primera base. Y fíjense cómo en lo último, en lo más alto de la pirámide, aparece lo que tiene que ver ya solamente con el sí mismo, conmigo mismo. Ya no depende de alguien más. Y esto es el propio autorreconocimiento, es mi propia confianza, el propio respeto, el propio éxito. Y en lo más alto tenemos la autorrealización, que tiene que ver entonces con los rasgos de la creatividad, de la espontaneidad. Para mí la espontaneidad es que me libero de lo que me esclaviza, de lo que me pone neurótico, sin los prejuicios, con la aceptación de los hechos. ¡Wow! La aceptación de los hechos, como puede ser incluso esta pandemia. La gestión de los problemas. Nuevamente aquí aparece, ¿no? La gran diferencia de saber gestionar los problemas a quedar atrapados en ellos. Y esto me parece muy valioso porque yo llegué a escuchar a expositores que decían que, bueno, que la autorrealización era para personajes históricos tan reconocidos por todos como un Mahatma Gandhi, como una Madre Teresa, como un Viktor Frankl. Y para nada, Maslow no se refería para nada a eso. Nos dice que está al alcance de todos, de nuestra propia experimentación. Y nuevamente creo que todos hemos llegado a experimentarnos de esta manera y nuevamente el planteamiento es
qué tan frecuentemente me estoy viviendo desde esta experimentación mucho más plena. Si se fijan, se parece muchísimo también al proceso de convertirse en persona de Carl Rogers, como ya me estoy viviendo, me estoy experimentando y ya no dependo del exterior. Qué interesante cómo los dos van llegando por diferentes caminos a estas conclusiones de la propia experimentación y plenitud del ser humano. Muy bien. Pues aquí tenemos a Abraham Maslow. Dice, a nadie se le ocurriría poner en entredicho que necesitamos yodo o vitamina C. Les recuerdo que la evidencia de nuestra necesidad de amor es exactamente del mismo tipo. Buenísimo. Muy bien, ahora sí. Perdón, aquí antes de entrar al tema organizacional, entonces, platicando con Marcela García de Vaz, me decía, oye, el flujo, la escala de prioridades va a cambiar con la pandemia. Y yo digo, y yo también estoy de acuerdo con ella. Creo que esta oportunidad, los que tuvimos esta gran oportunidad de quizás tener este tiempo, de parar un poco, de experimentarnos en otras dimensiones, en otras habilidades, en otras capacidades, pues creo que nos cambió la vida de manera muy afortunada, aunque nuevamente se perdiera fuerte la economía. Pero me dice, oye, creo que la escala de valores va a cambiar, y estuve de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella, pero yo la propongo en este modelo de flujo. Me parece que una escala tiene la dificultad de poner precisamente una encima de otra, y cuando esto no se da puede entrar en un conflicto. A mí me gusta verlo más en un modelo, en un flujo donde todo está integrado. ¿Y a qué es a lo que voy? Que cuando estoy en el trabajo, así como hablaba más Abraham Maslow, perdón, respecto a que está sucediendo todo al mismo tiempo, así no me divido de cuando estoy en mi trabajo, está también integrado mi amor, está integrado en él mi salud, mi familia, el propósito con el que hago las cosas. Y obviamente, claro, el ritmo será muy distinto. La creatividad para darme los espacios. En mi caso, yo ni siquiera tenía el de recreación. Y mi recreación, por ejemplo, fue hacer trabajos de albañilería, lo cual me encantó, me sumergió, estuve en esa motivación del desarrollo sin pensar en el resultado, en la expectativa, simplemente disfrutando de ese proceso. Me fascinó. Esperemos que para el lunes las cosas comiencen a restablecerse. Me urge ya viajar, entrar en acción con tanta chamba que hay pendiente, pero también sé que ya está en mí esta conciencia de que me encantó recrearme, me encantó sentirme capaz y con la habilidad de poder resolver algo que me parecía imposible. Yo no sabía ni cambiar un foco. Entonces, esto para mí ya está dentro de la dimensión de mis prioridades. Ya estará dentro de este flujo que sabré darme esta creatividad y este espacio para poder hacer algo que me encantó, y desde luego disfrutar a la familia, el amor, en fin, cómo llevaremos de manera artística este flujo sin dividirnos y entrar en este conflicto, sino integrarlos en un todo, claro, de manera disciplinada, organizada, pero en este flujo donde el trabajo obviamente es parte de este todo y está integrado. Muy bien, ahora entramos al tema ya de la aplicación en lo organizacional. Voy a ver el tiempo, ¿cómo vamos? Muy bien, el tema organizacional, un dato que me parece muy interesante es, bueno, como lo marca nuestra ley Federal del Trabajo, donde todos los trabajadores tienen derecho a la capacitación y al adiestramiento. Sin embargo, de acuerdo con información del módulo de trayectorias laborales de la ONOE del 2015, únicamente el 42.4% de los trabajadores formales de 18 a 54 años, aquí me parece lo más importante, recibieron capacitación en los últimos 3 años. Me parece que el indicador, el porcentaje es muy bajo para la oportunidad
de país que tenemos. Creo que si nos preguntamos cómo estamos, pues aquí tenemos un hecho que es muy contundente respecto a nuestra realidad como país y cómo podemos mejorar. Y esta encuesta nacional del empleo abarca todos los temas de capacitación y por lo general serán más bien técnicos. Del humano ni hablamos, ¿no? Eso parece que no existe todavía, no sé cuánto será el porcentaje, pero se dice que no pinta todavía en una realidad en nuestro país. Aquí hay unas frases muy poderosas de Freddy Kaufman, uno de los consultores más exitosos a nivel mundial. Ocupa una silla de la vicepresidencia en Google en el desarrollo de liderazgo. Y dice que sin empleados conscientes, las empresas no pueden lograr la excelencia e incluso es difícil que sobrevivan. Qué importante, fíjense. Como bien lo mencionaba Marce en el contexto de la introducción, las empresas las hacemos las personas. Y sin empleados conscientes, las empresas no pueden lograr la excelencia e incluso es difícil que sobrevivan. Otra frase muy poderosa es, para desarrollarnos debemos ver el trabajo como el amor que se ha hecho visible. Entonces, el ejercicio profesional y la vida misma se convierten en una obra de arte inspirada en el deseo de servir, más que en la necesidad de obtener un servicio. Increíble. Grandeza. Otro aspecto de lo que hablaba cuando nos referíamos a la naturaleza humana. Y aquí creo que puede ser también algo disruptivo respecto al considerarnos. Y es lo siguiente. El proceso seguido por la naturaleza en la formación de un nuevo ser humano da una base biológica segura a su singularidad. Cada uno de los 46 cromosomas lleva unos 30,000 genes que son portadores de los caracteres hereditarios. Ahora bien, el total de combinaciones que estos genes pueden formar con sus posibles mutaciones, según calcula el gran biólogo Tomshansky, excede ampliamente el número total de átomos del universo entero. No me cabe en la cabeza. Pero fíjense bien lo que está diciendo este hombre. Este hombre dice que la información que tiene cada ser humano, según se calcula, excede ampliamente el número total de átomos del universo entero. ¿Quién podría atreverse a decir que ya se conoce, que ya se abarcó? En el mundo objetivo puede ser visto nuestros límites, pero en el mundo interior, ahí está este universo. Dice, es evidente que únicamente una mínima parte de todas las combinaciones posibles de genes ha sido realizada, incluso será realizada en el mundo. No hay manera de que se acabe y que salga otro ser humano igual a otro. Dice, cada ser humano es portador de un genotipo único. Entonces, esto me parece que nos abre una dimensión incalculable. Y es, ¿de verdad creo que me conozco? Cuando el ser humano es dinámico, es inabarcable y va cambiando momento a momento. Lo que era, ya no lo soy ahora. Estoy siendo y sucediendo. Me parece que es esta invitación a ver este universo de nosotros mismos y obviamente en nuestras organizaciones. Dice,
Aunque nada en el mundo exterior haya cambiado, tú habrás cambiado y en consecuencia todo habrá cambiado. Proverbio árabe. Aquí me parece que hay una pregunta muy poderosa y es, ¿cómo aplicar todo esto humano en las organizaciones? Y yo creo que cada uno podemos tener ya una experiencia muy importante, un mapa, una estrategia. Este sería también un tema muy extenso para abordar. Quise enfocarme en lo esencial, en lo más importante, que es entender el misterio del ser humano, porque si lo abordamos desde ahí, entonces quizás lo abordemos con un menor juicio, que quizás tengamos un menor juicio respecto a nuestro equipo, respecto a los que colaboramos en un grupo. Y la aplicación en la organización la dejé de manera quizás un poco más rápida, y esta es pues es una aportación dentro de muchas más que hay, pero esto es una manera de cómo poder tener una perspectiva, o cómo, mejor dicho, porque la perspectiva me parece que ya la tenemos con todo esto que estamos viviendo, y eso cambia completamente. Cuando cambia mi mirada, entonces cambia mi mundo. El otro tema es la aplicación. El otro tema es cómo lo vivo, cómo lo experimento con mi equipo. Obviamente, al estar integrado en ti, sin duda, tu propia conversación, tu propio lenguaje, así será que vaya sucediendo. Si quieres ver algo más rápido, porque en las organizaciones así es, se quiere rápido ya y que no cueste mucho, ¿no? Y además se busca casi de manera mágica, donde no ocupemos mucho tiempo del equipo, pero sí con ese gran deseo de que los equipos cada vez estén mejor integrados, con una comunicación asertiva, que esto es un arte, y que obviamente seamos equipos de alto desempeño. Bueno, yo quiero dejarte este video, bueno, quiero cerrar con este video y ya las conclusiones y preguntas que pudiera haber, donde este ha sido mi trabajo, y este ha sido el trabajo de muchos más, donde precisamente esta es una manera de aplicación en las organizaciones, de vivirnos de manera profesional, pero con una perspectiva humana mucho más amplia. Entonces, me parece que esta es una síntesis en el título de esta conferencia, y aquí lo dejo completamente a tu disposición. Quizás, obviamente, esta no es la única aportación, hay muchas, pero sí invitándote a la acción, con esto, con otras herramientas o contigo mismo, pero a la acción, y ver incluso estos testimonios que me parece nos pueden motivar o hacer una resonancia importante dentro de esto que hemos estado dialogando. Entonces, pues, corre video. Que sinceramente pocas veces he sentido, al menos en un equipo de trabajo. O enfocar mi tesis, ¿no?, en el trabajo de Animalización es muy interesante, porque es la magia de Animalización, ¿no?, que permite que el amor se exprese en un grupo, y para mí documentar eso y observarlo como una intervención social, y que tiene un respaldo de marco teórico muy fuerte. Pues fue una sorpresa también que tuvimos una reunión con el Consejo, y que el Consejo nos diera un objetivo que era curiosamente el mismo que nosotros internamente habíamos determinado. Entonces, pues bueno, dijimos, ok, vamos por buen camino. Es increíble que con tan pocas sesiones puedas llegar al sentido del ser de tus colaboradores y del equipo. Yo veo este programa como muy personal, es un programa que nos ayuda de acuerdo a qué tanto tú mismo te quieras ayudar. El resultado es mucho más allá de lo que nosotros pagamos. El programa da la oportunidad de ver no solamente los resultados de una organización, sino cómo llegar a ellos de una manera mucho más humana.
Me gusta mucho el complemento que tiene la parte emocional con la parte de objetivos y entonces eso me hace que se centre bien. Me gusta que sean sesiones muy concretas. Me ayudó a regresar un poco al tema de valorar al individuo como ser humano y después podrá ser un mejor colaborador. Llegó el momento, se implementó y bueno, es cuando dices que no lo hice antes, ¿no? Porque algo que en concepto me gustaba tanto, no lo implementé antes. Tuve cursos de ventas o de atención al cliente, pero esto lo veo enfocado más a la persona y que es donde uno puede dar más. Esto es diferente y estoy seguro que es mejor. Para mí, organizacionalmente hablando, para mi empresa, fue básico, fue un cambio completo, fue un giro completo de lo que éramos antes y lo que somos ahorita. Fue un programa que me encantó y me hizo crecer más como persona. El programa Animalización empieza de lo más esencial, que es el ser. Creo que es uno de los mejores cursos, si no el mejor curso que yo he tomado. Fue algo que despertó en mí, en mi vida, en mi ser, un detonador para seguir hacia adelante. Muy bien. Bueno, pues esta es una propuesta de llevarlo a las organizaciones, de llevarla a la práctica. Obviamente no es esta conferencia, de hecho, ni siquiera hablo mucho. Afortunadamente, todos lo hacemos, todo el equipo hacemos esto posible. No está el enfoque en el orador, esto es algo disruptivo completamente con otras propuestas. El enfoque está en el equipo y eso es lo que hace que surja con tanta autenticidad finalmente lo que hay en el equipo. En fin, pues no le quiero dar más comercial aquí a mi aportación, simplemente es ponerla a sus órdenes, esta o como cualquier otra aportación que nos puede precisamente ayudar a cambiar esta perspectiva mucho más humana en el área profesional que nos urge en las organizaciones. Y bueno, ya para cerrar, simplemente es una reflexión. ¿Cómo quiero vivirme ahora con esta experiencia en mi vida profesional? Y creo que vale la pena atrevernos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.